como les había comentado en clases anteriores, pues este es un tema que, digamos, en el programa aparece un poquito después. Yo estoy haciendo el salto porque siento que tiene más sentido verlo justo cuando estamos terminando esta parte de paralelismo a nivel de instrucciones. Y en su momento hablamos de que los riesgos, en este caso de control, podrían tener un impacto significativamente más fuerte en el rendimiento de lo que, por ejemplo, las dependencias, los riesgos de datos, las dependencias reales de datos se podrían tener. Como les comenté también en una de las clases anteriores, para esta parte de predicciones altos, vamos a basarnos en contenido también de profesor Ono Mutlu. Es una presentación bastante reciente de un curso que se llama así, Digital Design and Computer Architecture, y que de hecho fue dado como que en el semestre de primavera de este mismo año en la Universidad Técnica de Zurich. Porque el contenido está bastante bien, bastante puntual, aún así abarca bastantes de las técnicas que hay. Hoy hablaremos más que todo de la manera o de forma más genérica en cuanto a predicción de saltos y tocando hacia el final un poco más la parte de la predicción estática de saltos. Próxima clase, entonces hablaremos, pues, digámoslo así, de la otra perspectiva de cómo hacer la predicción de forma dinámica. Y con eso entonces podríamos abordar estos temas que resultan bastante interesantes. Particularmente cuando vemos es esto, ¿no? El impacto que tiene en el rendimiento. Ok, toda esta historia bueno, de tratar de hacer predicción de saltos tiene que ver mucho con cómo nosotros podemos manejar las dependencias de control que tenemos en el programa. Si bien recuerdan, las dependencias de control surgen particularmente cuando nosotros tenemos saltos hasta el momento, y pensando por ejemplo en RISC-V, de lo que hemos visto, esos van a surgir básicamente por saltos condicionados por un lado o por saltos incondicionales en el otro. Y esas instrucciones lo que van a hacer es potencialmente, porque digamos en el caso de condicional va a depender de la evaluación de la condición, que el flujo secuencial que traemos de la ejecución del programa se rompa. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, si no pudiésemos hacer eso, tendríamos que de alguna forma escribir nuestro código tan meticulosamente y tan bien que permitiera que únicamente se pueda ejecutar de forma secuencial eh, y transformando de alguna forma, por ejemplo, todas aquellas revisiones condicionales, saltos, lazos inclusive, eh, que pues es las estructuras básicas de código que tenemos, de tal forma que no tuviésemos que enfrentarnos a el punto en el que al revisar una condición tengamos que saltar hacia otra parte. Eso por un lado, sin mencionar, por ejemplo, la utilización de funciones que también facilita muchísimo la vida para el desarrollo de código. Yo tengo una función y la reutilización de código también, que en diferentes partes de mi código main, por ejemplo, yo puedo estar llamando. Entonces eso va a implicar que llegando a cierto punto yo tengo que saltar a alguna otra parte en el código, ejecutar, volver, eso más manejo de interrupciones. Hay diferentes situaciones que se verían bastante limitadas si nosotros no pudiésemos hacer eh, un manejo de las dependencias de control o que tengamos este tipo de estructuras dentro del código. Normalmente la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la siguiente instrucción que yo tengo que ir y traer en el próximo ciclo de reloj? Los que ya hayan estado viendo un poquito más en detalle la parte de MIPS o de RISC-V se han enterado de que eso depende. O sea, depende, pues precisamente el PC va a tener diferentes, el program counter va a tener diferentes fuentes a partir de las cuales va a tomar quién es su próxima instrucción a ir y buscar. Recuerden que el PC no es más que un registro que lo que contiene es una dirección que apunta a la memoria de programa para ir y traer la instrucción que vamos a decodificar. Pero esa fuente puede ser diferente. Digamos que la respuesta más normal sería, bueno, en el próximo ciclo lo que voy a traer es la siguiente instrucción. Entonces ese es el famoso PC más 4 o PC más 8, dependiendo obviamente de nuestra memoria. En este caso PC más 4 es como el tradicional que uno ve en los libros, por ejemplo, basados en MIPS, puesto que estamos hablando de que es un procesador de 32 bits con palabras de instrucción de 32 bits que es direccionable por byte. Entonces tenemos que movernos 4 direcciones para ir
al siguiente byte en donde empieza los siguientes 4 bytes que tiene precisamente la instrucción. Entonces, como les digo, esta sería como la forma más directa de pensar, bueno, eso es lo que tengo que hacer, pero el PC puede provenir de otras fuentes. Y en este caso, partiríamos de que para seguirlo haciendo de esta manera, o sea, la siguiente instrucción, habría que considerar que todas las instrucciones de control, bueno, es importante tener presente, todas las instrucciones de control dependen de instrucciones previas. ¿Por qué? Normalmente, por ejemplo, si hacemos una revisión condicional en un loop para encontrar cuál es la condición o si la condición de parada del loop, del lazo, se cumple, eso va a depender muy probablemente de otras instrucciones y muy particularmente, por ejemplo, de una que lo que va a hacer es incrementar este contador, que es el que yo estoy revisando para determinar, bueno, ya una vez que llegue a este punto, ya tengo que saltar. Entonces eso es importante también de considerar que hay información que muchas veces no voy a conocer, por ejemplo, el tiempo de compilación, sino hasta el tiempo que se está ejecutando para determinar en qué momentos que realmente el salto se da. Y esta dependencia por ahí es importante, ¿no? No estamos revisando normalmente variables totalmente aisladas, sino van a ser, como les digo, condiciones de parada, revisar si hay, no sé, algún valor está por arriba o por debajo de algún umbral y por lo tanto tengo que tomar una decisión de qué hacer. Ahora, si la instrucción que nosotros estamos trayendo, haciéndole el fetch, trayendo la memoria del programa, no es una instrucción que tenga que ver con modificar el flujo de control, por eso lo llama aquí Non-Control Flow Instruction. Entonces sí, el próximo valor que va a tener el PC va a ser la siguiente dirección en un orden secuencial súper tradicional sin mayor problema. Lo cual es fácil de determinar si nosotros sabemos cuál es el tamaño de la instrucción. Entonces, recuerden, por ejemplo, que una gran diferencia entre RISC y CISC como arquitecturas genéricas es que en RISC sabemos precisamente que cada instrucción tiene un mismo tamaño, 32 o 64 bits. Pero en un caso CISC, por ejemplo, sería difícil determinar cuál va a ser la siguiente instrucción o el tamaño de la siguiente instrucción si yo no sé cuál es ese tipo de instrucción. Porque la variabilidad, digámoslo así, de las instrucciones, del tamaño de las instrucciones, le mete cierta dificultad a esto. Poder determinar qué tan fácil es y saber, bueno, la próxima instrucción la encuentro en los siguientes 4, 8 bytes. Pensando, por ejemplo, que procesadores relativamente modernos andan por ahí de, qué sé yo, 15, 16, 17 posibles o con tamaños bastante variables en este caso de bytes. Entonces, hasta que no sepamos de alguna forma cuál es la instrucción, no podemos saber, bueno, en qué punto o hasta qué punto la puedo traer. Esto particularmente de la instrucción que estamos trayendo ahorita, porque recuerden que la instrucción que yo estoy trayendo ahorita es la que me va a determinar el tamaño que tiene y por lo tanto hacia dónde tengo que saltar en este PC más algo. Pero sí, el caso de esas arquitecturas RISC nos facilita muchísimo esta parte. Ahora, ¿qué pasa si la instrucción que yo estoy trayendo sí es una instrucción que afecta el flujo de instrucción? Entonces, ¿cómo determino cuál es la próxima dirección que el PC tiene que traer? Hay ciertos limitantes, hay ciertos desafíos y eso es parte de lo que vamos a ver con esta idea de predicción de saltos y poder entender cuáles son las implicaciones de saber determinar de una mejor manera cuál es realmente esa instrucción. De hecho, la pregunta aquí también es, bueno, ¿cómo sabemos si la instrucción que yo estoy trayendo, porque es apenas en el momento en que la estoy trayendo, ni siquiera es en el momento de decodificarla, es una instrucción que cambia el flujo de instrucción? Entonces, dependiendo del tipo, podríamos decir que es posible darse cuenta si en el momento en que traemos la instrucción, digámoslo así, cuál es la dirección de salto o hacia dónde voy a hacer el salto. Entonces, eso es muy particular. Y lo otro es también esto, cuando determinamos realmente cuándo es o cuál es esa dirección. Entonces, por ejemplo, en el caso de los branches condicionales, branch if equal, branch not equal, branch less than, greater than, cosas como esas que ustedes pueden ver directamente ahí en el set de instrucciones de RISC-V, por ejemplo,
La dirección de salto, en el momento en que lo traemos, la instrucción, no sabemos realmente cuál es. Eh, Sino que hasta la etapa de ejecución, cuando nosotros traemos datos, es que nosotros nos podemos enterar. Recuerden que estas comparaciones en muchos casos van a representar comparaciones entre valores de dos registros. Entonces, yo tengo que ir, traer la instrucción, hacer el fetch, hacer el decode, hacer la ejecución, que ahí es donde ya voy a tener los datos provenientes de registros, hacer la comparación, y en ese momento es donde apenas voy a saber si la dirección, digámoslo así, o más bien si el salto número 1 se toma o no se toma, y después determinar cuál es esa dirección de salto. Eh, Normalmente ese valor de la dirección de salto va a venir como un valor inmediato, entonces es algo que igual, aunque yo ya lo pueda tener, digamos ahí listo, no sé si tengo que tomarlo o no, y por lo tanto no sé cuánto o cuál es la dirección de salto. Y por lo tanto, obviamente podrían ser dos posibles direcciones. Si el salto no se toma, sigue la ejecución secuencial tradicional y por lo tanto es el PC más 4 desde esta perspectiva, el PC más offset, como dice acá. Pero si el salto se toma, entonces la fuente es otra y es precisamente ese valor inmediato con extensión y toda la historia que hay que hacerle, que me determina ahora sí hacia dónde es que voy a saltar. Algunos otros tipos de saltos, tal vez el que ustedes ya tienen un poco más de relación, que es este incondicional. Acá, pues a la hora en que traemos la instrucción, pues siempre sabemos que son instrucciones o saltos que sí se van a tomar, los que sí, que siempre se van a dar. Únicamente tenemos una posibilidad de saber, o en este caso de salto, solamente hay una dirección posible de salto, es un valor que ya viene como parte de la instrucción, y vamos a hacer o nos vamos a enterar de cuál es esa dirección en el proceso de codificación, porque es ahí en el proceso de codificación donde estamos haciendo, por ejemplo, la extensión de signo y toda la historia de esa parte inmediata que corresponde precisamente a la dirección de salto. Otros que tal vez no hemos tocado, que son un poquito más avanzados, que tienen que ver, por ejemplo, con llamadas a funciones. En el caso de hacer un call y un return, que en este caso es saltar hacia una función y retornar de una función. En esos casos, también desde el momento que hacemos el fetch de la instrucción, podemos saber de que el salto se va a tomar, en eso siempre se va a tomar, pero hay diferencias. Por ejemplo, acá, en el caso de la llamada a una función, pues siempre vamos a saber cuál es esa dirección hacia donde vamos de la función. Y es algo que por ahí también, de manera similar al salto incondicional, podemos determinar desde la etapa de decodificación. Pero el volver de una llamada de función, esa dirección a la cual tenemos que volver puede ser muy variable. Porque obviamente a diferentes puntos del programa nosotros podríamos estar llamando una función y por lo tanto tenemos que volver a ese punto. Entonces no es más que hasta el momento en que estamos en la etapa de ejecución, puesto que es dependiente de los registros que nos damos cuenta hacia dónde tenemos que volver. Normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, en un caso muy sencillo, nosotros lo que haríamos, pensando que no son muchas las llamadas, es guardar cuál es esa dirección a la que yo tengo que regresar, por ejemplo, en un registro. Eh, Tal vez la forma más apropiada que tal vez ustedes pudieron ver, y más que todo cuando tenemos, por ejemplo, llamadas anidadas y tenemos recursión y demás, es el poder almacenar eso dentro de una pila. De manera que yo siempre pueda almacenar cuáles son esas direcciones a las que tengo que volver precisamente en una estructura de tipo pila. De otra forma, si lo que hacemos es guardar esa dirección de salto, perdón, de retorno en registros, pues tenemos que leer esos registros. Que es, por ejemplo, lo que pasa con el link en Jump Register, o Jump and Link Register, perdón, que pues se hace un salto, pero tiene que uno siempre guardar cuál es la dirección del PC más 4, digamos así, la siguiente instrucción del punto en el que se tomó el salto. Si una vez que yo hago ese salto y termino de ejecutar ciertas instrucciones, digamos que fuerzo a saltar precisamente a ese valor que ya está por ahí almacenado en el registro. Entonces vean que dependiendo del tipo de salto, si es condicionado, si no lo es, así también va a variar el momento en el que nos enteramos, si es una instrucción de salto y cuándo, o si ese salto se va a tomar, en el caso, por ejemplo, de saltos condicionales, y a qué punto
pensando en un pipeline así bastante sencillo, 4 o 5 etapas, ¿en qué punto es que realmente nos enteramos de cuál es esa dirección a la que tenemos que saltar? Y por lo tanto, diferentes tipos de saltos pues tienen que ser manejados de manera diferente, pensando o teniendo esta premisa que lo que queremos es mejorar la forma en la que manejamos los saltos de tal manera que no tengan un impacto tan fuerte en la degradación del rendimiento. Bien. La idea precisamente es la parte crítica si pensamos en una ejecución en pipeline, es que nosotros queremos mantenerlo totalmente lleno con la secuencia correcta de instrucciones a ejecutar. ¿Por qué? Porque si tenemos que estar, por ejemplo, introduciendo stalls y demás, eso va a precisamente degradar el rendimiento. Entonces hay ciertas posibles soluciones muy genéricas que se podrían considerar para poder mitigar esto, ¿no? Y digamos como que garantizar que siempre estamos ejecutando el camino correcto. La primera es hacer un stall del pipeline hasta que nosotros sepamos cuál es la dirección de salto. Obviamente eso es lo más sería lo más sensato de hacer. Sin embargo, hacer este tipo de, o aplicar este tipo de técnica reduce significativamente lo que nosotros podríamos obtener del pipeline porque estaríamos reduciendo precisamente esa tasa de ocupación. O sea, lo que queremos, como dice ahí, es mantener el pipeline totalmente lleno con una secuencia correcta de instrucciones, porque obviamente podríamos tenerlo con secuencias incorrectas, suponiendo, por ejemplo, que un salto se toma o no se toma y empezando a ejecutar esas instrucciones de ese salto, o sea, los que siguen hacia esa línea de ese salto, para darnos cuenta después de que tenemos que echar para atrás, porque realmente esa no era la dirección correcta, sino era la otra. Introducir stall siempre va a permitir de una manera muy cautelosa, muy reservada, diríamos yo, muchísimo más reservada y por lo tanto sin poder potenciar los recursos que se tienen. Una que es precisamente la que nosotros vamos a tratar de ver algunas técnicas desde una perspectiva estática, tiempo de compilación, dinámica en el tiempo de ejecución, es el suponer o el predecir de alguna manera cuál va a ser el salto, o básicamente qué es lo que va a pasar con el salto, se va a tomar o no se va a tomar. Cuando hablamos de que el salto se toma, es que la condición como tal que se evalúa dentro del branch, por ejemplo, que es tal vez el caso donde más nos interesa poder hacer la predicción, se satisface y por lo tanto yo tengo que saltar a la dirección la dirección que me indica. Entonces, cada vez que tenemos un salto que es tomado, es porque la dirección a la que la instrucción me da, yo tengo que saltar. Mientras que cuando decimos que el salto no es tomado, dentro del contexto aquí la presentación van a ver como non-taken y taken, pero los non-taken implicaría que entonces la condición no se satisface, por lo tanto yo no tengo que saltar a la dirección que me da, sino que puedo seguir con el flujo de ejecución totalmente secuencial que ya hemos estado viendo. Hay otro tipo de cosas, por ejemplo, tratar de introducir un pequeño retardo al branching también para poder tratar de resolver el asunto con las instrucciones, pero con las direcciones. Uno podría, digamos así, entre lo que espera a que se resuelvan las direcciones de salto, tratar de ir ejecutando otras cosas que no corresponden precisamente al salto. Esto tiene que ver con algo que por ahí mencionamos en alguna parte como fine grain multithreading, pero no es algo a lo que vamos a venir, sino simplemente es eso, ¿no? Tratar de introducir otro tipo de ejecución de otro tipo de bloque básico donde no haya dependencias para nada con ese salto, de manera que se aprovechen esos recursos por mientras tanto se resuelven, por ejemplo, instrucciones de salto. De alguna forma es como hacer un out of order execution, pero podemos pensar que ni siquiera es como de la misma porción o la misma aplicación, por ejemplo, sino tal vez de otra parte donde realmente no hay estas dependencias directas con lo que se está revisando. Otra forma podría ser eliminar todas las instrucciones de flujo de control. Esto tiene que ver con lo que mencionamos en la clase pasada al final, que es básicamente transformar todas estas revisiones en predicados de tal forma que si se satisface la condición, se ejecute la instrucción y si no, simplemente se maneje como un no operations. Y esto pues es algo que vimos que es
bastante funcional para el caso de Very Long Instruction Word, donde estamos tratando de precisamente calendarizar de manera estática todas esas instrucciones, pero que en algunos casos van a haber estas dependencias y que, digamos así, en caliente yo tengo que resolver. Y esa es una forma en la que también, al pues, eliminar estos saltos, eh, podríamos garantizar entonces que tenemos una mejor, digamos así, predicción en este caso tal vez no predicción de saltos, pero un mejor manejo, digamos, de las instrucciones de control, porque se transforman esas instrucciones de control básicamente a una estructura en lugar de ser un control flow o un data flow, donde únicamente nos importa la forma en que los datos se van procesando, se van generando y se van consumiendo, pero implicaría obviamente cambios en la arquitectura, cambios también en el set de instrucciones para poder soportar este tipo de ejecución condicionada de esa manera. Obviamente también puede tener cierto impacto en rendimiento, porque puede ser que al tener las dos posibles rutas de saltos, yo tenga que convertir en algunos casos unas u otras en no operations. Entonces, eso dependiendo del código puede representar ciertos desafíos también. Y otro caso, que es donde, por ejemplo, si tenemos múltiples caminos de ejecución, es simplemente hacer fetch a las dos posibles direcciones. O sea, simplemente yo empiezo a ejecutar el caso en el que sí se toma el salto, el caso en el que no se toma el salto, y simplemente cuando ya se resuelve si el salto se toma o no, simplemente descartar el uno o el otro. Pero eso implicaría obviamente que necesitamos más hardware, múltiples etapas o múltiples caminos de ejecución, y que en todo caso, obviamente, el poder hacer ese tipo de control y demás también le mete mayor complejidad al hardware en ese sentido. Este es tal vez el caso, como les decía, más tradicional, es lo que vimos que también es la condición o el recurso más tradicional que tenemos para poder mitigar también cualquier otro tipo de dependencia, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de riesgos, por ejemplo, riesgos estructurales, si fuese el caso, de pues simplemente le meto un stall hasta que espero que la unidad funcional esté disponible para poder entonces operar, o en el caso también con las dependencias de datos, pues entonces meto un stall para esperar o darle tiempo, por así decirlo, a que esa dependencia de datos se resuelva, de que se genere el resultado y que ahora sí el resultado esté disponible para la siguiente instrucción que lo necesite. Pero obviamente no es necesariamente una muy buena idea. Aquí podríamos pensar que es un caso donde lo que hay es un salto condicional. Entonces, bueno, en ese momento, cuando yo hago un instruction fetch, recuerden que ahí no sabemos todavía si no todavía como hasta el decode, si hay algún tipo de instrucción de ese tipo. Y bueno, ya hasta la etapa de ejecución, el poder saber hacia dónde va eh, ese salto, ¿no? Si se toma o no. Entonces, aquí digamos que lo que se estaría haciendo es de alguna forma retardando precisamente la parte de instruction fetch, en que aunque aquí se puede traer, realmente es como hasta este punto, o sea, se pone como en pausa, en el que realmente podríamos determinar, bueno, si voy para un lado o voy para el otro. Eh, Obviamente esto le mete un problema, porque ven que no estoy aprovechando el pipeline de la misma manera en que lo estaría haciendo si cada instrucción o cada ciclo de reloj, una nueva instrucción, a una nueva instrucción se le está haciendo el fetch, se le está yendo a traer desde la memoria de programa. Mitiga un poco el problema, sí, pero nos degrada significativamente el rendimiento. Otro es, y lo que mencionaba al respecto, y por qué es importante también la predicción de saltos, es que si nosotros podemos tener una muy buena predicción, eso nos podría ayudar en nuestros chances de poder aprovechar al máximo los recursos que tenemos y ejecutar con una buena tasa de certeza el camino que realmente nos va, digamos, que realmente corresponde a la ejecución de acuerdo a la revisión de la condición. El asunto es que los saltos, digámoslo así, no es algo que aparece de manera muy escasa en los programas, sino que normalmente este tipo de saltos, control flow instructions, de este tipo de branches condicionados, o bueno, branches en general, pero muy particularmente los condicionados, son bastante frecuentes. Estamos hablando que hasta un 25% de las instrucciones, en algunos otros
métricas que veíamos por ahí en presentaciones anteriores hablaba de que una en cada 7 instrucciones, por ejemplo. Podemos pensar que tenemos unas 7 instrucciones en promedio, bastante secuenciales, una con salto. Entonces aquí el problema es este, ¿no? Que la siguiente dirección que nosotros tenemos que traer, si es de este tipo, no vamos a saberlo hasta n ciclos después en un procesador con pipeline. Considerando que esos n ciclos, perdón, es la cantidad mínima de ciclos que tenemos que esperar hasta que se resuelva el salto. O sea, que se resuelva si el salto se toma o no se toma. En procesadores, y en este caso, por ejemplo, tipo CISC, que tal vez son más profundos en cuanto a las etapas del pipeline, estamos hablando de que podemos estar esperando 15, 14, no sé, 16, 17 ciclos de reloj para darnos cuenta si el salto se toma o no. ¿Qué hacemos durante ese tiempo? Y si le estoy metiendo un estado, le estoy degradando muchísimo la ejecución. Yo podría seguir, digamos, de esa perspectiva totalmente secuencial, haciendo fetch, decode y empezando la ejecución y demás de las siguientes instrucciones. Pero si hasta n ciclos después me doy cuenta de que no era el camino correcto, yo tengo que eliminar todo eso que ya llevaba para ir y decirle al PC, hey, esta es la instrucción correcta, empieza a cargar, ahora sí a partir de aquí las siguientes instrucciones. Entonces esta cantidad de ciclos n, lo que ponemos aquí en la presentación se le llama como el branch resolution latency, ¿no? Como la latencia que hay que pagar hasta que nos enteremos si realmente el salto se toma o no se toma. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos algo donde no solo tenemos un solo path de ejecución, pero sino múltiples paths de ejecución? Entonces, podemos estar pensando, por ejemplo, en algo tipo superescalar o por el estilo, en donde realmente estamos trayendo una cantidad W de instrucciones por ciclo, pensando precisamente que el pipeline, como dice aquí, es W o tiene un ancho W. Si tenemos una predicción errónea de salto, esto implicaría que tendríamos este producto de n multiplicado por w instrucciones o espacios de instrucciones que estaríamos, digamos que desaprovechando, porque tenemos que hacerle lo que se conoce dentro del contexto de arquitectura de computadores como un flush, ¿no? Tenemos que limpiar todo eso para poder cargar aquellas instrucciones que sí corresponden a la dirección de salto que realmente era. Entonces eso realmente es un problema. Y aquí hay algunos números que, como yo les comentaba en clases anteriores, tal vez nos van a ayudar a visualizar el hecho de que, aun cuando pensemos que tenemos una tasa significativamente buena de predicción de saltos, el tener algo ahí relativamente intermedio podría no ser lo más provechoso y tendría un impacto bastante fuerte en el rendimiento que podemos obtener del procesador. Acá pues se asumen ciertos números, en este caso suponiendo que hay un procesador de 20 etapas de pipeline, que tenemos un ancho, por ejemplo, de 5, o sea que podríamos estar trayendo 5 instrucciones a la vez y empezando a hacer su ejecución y demás. Se asume que, por ejemplo, una de cada 5 instrucciones es un salto, que cada bloque de 5 instrucciones va a finalizar con un salto, o sea que básicamente están uniformemente distribuidos dentro del código esos saltos. Obviamente todo esto es hipotético, pero es simplemente para enfatizar digamos, el problema al que nos estamos enfrentando. La pregunta aquí es, bueno, ¿cuánto se tarda, o sea, cuántos ciclos en poder hacerle un fetch a 500 instrucciones? Ahora, ¿eso de qué va a depender? Por ejemplo, del porcentaje de precisión que tengamos. Si suponemos que tenemos algún mecanismo que nos permita tener un 100% de precisión en la predicción de cuál es el salto, la dirección de salto, realmente lo que nosotros necesitaríamos son 100 ciclos, porque con 100 ciclos podríamos hacer todas esas 500 instrucciones, puesto que por ciclo estamos trayendo 5 instrucciones a la vez. O sea, 5 instrucciones por cada ciclo son 100 ciclos en este caso, ¿no? Pero ahora, esto es considerando que tenemos una precisión de 100%. Aquí no estaríamos desperdiciando trabajo y obviamente si hacemos un cálculo de instructions per clock, sería dividir todas las instrucciones, que es un tamaño fijo de 500, entre los ciclos de reloj que eso nos está tomando. ¿Ok? En este caso serían 100.
¿Qué pasa si reducimos un poquito la latencia? Obviamente, perdón, la precisión. Obviamente esperaríamos tener una mayor latencia, o sea, mayor cantidad de ciclos, porque ahora en un 1% de esas predicciones que hacemos, la estamos pifiando, no lo estamos logrando. Y por lo tanto, eso implicaría que estaríamos yendo en el camino equivocado y tendríamos que devolvernos hacia el camino correcto. Que en el peor de los casos, ese camino equivocado lo recorreríamos hasta en 20 ciclos de reloj. Entonces diríamos que hay 100 veces que estamos en el path correcto, aun cuando tengamos errores de irnos en otros paths, vamos a tener que regresar al path correcto. Y por lo tanto serían 100 ciclos en el path correcto para poder hacer solo el fetch, vean que no es la ejecución completa del programa, porque todavía no sabemos igual si todas van a consumir los 20 ciclos o algún otro tipo de cosas, sino simplemente es para hacerle el fetch. Perdón. Pero vamos a tener otros 20 veces, o en este caso 20 ciclos más, considerando de que por un 1% yo estaría yéndome por el camino equivocado. Entonces tendría 20 ciclos, camino correcto, más 20 en camino equivocado para este un 1%, lo que implicaría, en este caso, un incremento de los 100 ciclos a 120 ciclos. Esto implica, obviamente, un 20% más instrucciones que yo estoy trayendo, pues obviamente estoy rehaciendo trabajo, por así llamarlo, y al hacer este cociente, obviamente, esto reduce la eficiencia de lo que estamos obteniendo y por lo tanto reduce mi throughput, la cantidad de instrucciones por tiempo que yo estoy, o por unidad de tiempo que yo estoy ejecutando. Uno pensaría que el 90% de precisión es deseable, está bastante bien, ¿no? Pero obviamente nos enfrentamos más o menos a la misma situación. Significa que 10% estamos yéndonos por el camino equivocado y por lo tanto noten que aun cuando uno pensaría que el 90% está bastante bien, esto está llevando la cantidad de ciclos a que ahora sean 300 en lugar de 100, pensando en una precisión obviamente del 100%. Y aquí es donde ya se vuelve bastante dramático el asunto, porque esto implica hasta un 200% de instrucciones adicionales que estoy trayendo. Claro, cuando son 100 los ciclos que me toman la parte correcta y aquí estoy con 200, pues obviamente son 200% extra de instrucciones. Y aquí obviamente entonces sigue degradándose aún más el rendimiento que nosotros podríamos obtener desde esta perspectiva del rendimiento máximo ideal que podríamos lograr. Y si aún así bajamos a un 60%, noten que esto implicaría un incremento hasta 900 ciclos de reloj, o sea, un 800% de incremento en las instrucciones que estamos trayendo. Y ven que ya hay el IPC, que la idea es que siga creciendo más allá de 1, más bien cae por debajo. Entonces, por ahí, realmente, y el ejemplo aquí nada más es para acentuar un poco la importancia de tener predicción, pero predicción que sea buena, predicción que sea bastante precisa. Entre más precisa, mejor. Obviamente, eso no tiene o no viene de gratis, tiene un costo que tendrá que ver con, por ejemplo, en el caso de predicciones dinámicas, con más hardware que nos permita poder almacenar información al respecto y que nos permita llevar, digamos así, como un histórico que nos permita saber cómo ha sido el comportamiento del programa ante ciertas circunstancias, ciertos saltos que ya se han evaluado, y técnicas también estáticas que nos permitan revisar el código, que nos permitan revisar información dinámica del código, o sea, cómo el código se ejecuta y por lo tanto tomar esta información para extrapolar comportamiento en los saltos y tratar de robustecer entonces esas predicciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para recordar tal vez esto por si no lo tienen claro. Consideremos que tenemos este código, se da algo de memoria, se hacen por ahí alguna operación de suma, y aquí se hace una revisión. ¿Qué pasaría si el salto no se toma? Si el salto no se toma, lo que implica es que yo no voy a tener que saltar a la dirección que aquí me indica, que en este caso es la primera dirección, la 0x0001, sino que yo sigo ejecutando mi PC más 4 o mi PC más lo que sea, que en este caso voy saltando. Aquí sería un PC, digamos, más 1, pensando que obviamente la memoria no es direccionable por byte.
En todo caso, eso sería el comportamiento. Y por eso lo que tenemos más o menos acá. O sea, en este punto, en la etapa de decodificación, es donde yo ya podría saber que la siguiente instrucción es esta o tal vez la otra. Eh, si el salto no se toma, o perdón, si el salto no se toma, no, si yo tuviese que esperar hasta resolver cuál es la condición del salto, noten que en este punto yo todavía no sé, a este punto yo sé que tengo un salto, pero todavía no sé si tengo que tomarlo. Entonces yo tendría que estar introduciendo stalls para detener el flujo de ejecución del programa. Recuerden que esto es un procesador en pipeline, así que cada ciclo de reload, la idea es que yo empiece la ejecución de una nueva instrucción. Yo tendría que empezar a introducir esos stalls y detener cualquier ejecución en estas etapas de instruction fetch, decode. Bueno, aquí es como un reordenamiento, pero para la ejecución como tal y de write back. Hasta que yo pueda enterarme de por dónde anda la cosa, inclusive hasta el puro final, y poder entonces decidir, ah, bueno, el salto no se tomó, entonces, bueno, todo bien, voy a seguir con la siguiente instrucción. Lo cual obviamente no es para nada optimista en el sentido de que no aproveche los recursos. Pero ahí sí podríamos seguir con una ejecución totalmente secuencial, de acuerdo a lo que el orden propone del programa. Ahora, ¿cuál sería la idea con Branch Prediction? Que si nosotros llegamos a este punto, yo pueda de alguna forma estimar si el salto se está tomando o no. Si en este caso yo ya puedo estimar de que el salto se toma, entonces yo puedo empezar a hacer el instruction fetch a ese punto. Y por lo tanto mantener el pipeline lo más lleno posible. Recuerden que esa siempre con pipelining va a ser la motivación, la idea, que no tengamos momentos en los que el pipe no es que esté ocioso, porque podría estar ejecutando esas instrucciones que van más adelante, pero que cada ciclo de instrucción yo sí esté empezando la ejecución de una nueva dentro del pipeline. Y esa sería pues el comportamiento de este programa. Obviamente eso tiene un impacto en la cantidad de ciclos que esto toma. Más o menos esta es la idea de lo que ustedes tienen que calcular después con el simulador del algoritmo Tomasulo para determinar cuántas instrucciones o cuántos ciclos de reloj tomó ejecutar esas instrucciones con los recursos que ustedes tienen disponibles. En este caso, sin considerar nada de esta, básicamente ejecución fuera de orden. Tal vez sí, pero en ese punto digamos que no. Bueno, no hace ejecución fuera de orden necesariamente, pero sí hace uso de múltiples etapas de ejecución. Entonces eso también está bastante asociado con permitir fuera de orden. El punto es, si aquí lo vemos, el tener o no predicción, pues tiene un cambio significativo. Aunque aquí es básicamente un tercio de la cantidad de ciclos que se reducen si yo tengo una predicción que en ese caso funciona adecuadamente. ¿Qué pasa si yo la fallo? Si yo no logro predecir adecuadamente. Noten que es hasta este punto donde yo ya me estaría dando cuenta, digamos, o confirmando si es que logré hacer una buena predicción o no, y por lo tanto, si lo que ya llevo encaminado, o sea, toda esta ejecución, tiene sentido, vale la pena, o no, como tengo que irme a otra dirección de salto, tengo que botarlo. Y ahí es donde hablamos entonces de que hay una penalización que hay que pagar cuando predecimos de manera errónea la dirección de salto. O no la dirección de salto, porque esa se calcula directamente en la instrucción, pero determinar si el salto se toma o no, y por lo tanto tengo que ir a esa dirección de salto. Si fuese el caso de que no le haya pegado, entonces a este punto yo tengo que hacer un flush, o sea, tengo que limpiar lo que ya tenía en las otras etapas para entonces saltar a la dirección que sí corresponde y empezar a hacer entonces la ejecución. Ahora sí, la ejecución, digámoslo, real, considerando que ya salté a donde tenía que saltar y que ya las condiciones se están satisfaciendo. Esto podría ser el caso, por ejemplo, en el que yo tenga que estar saltando de vuelta por ahí. Pero indistintamente ya tuve que pagar aquí una penalización de varios siglos de reloj para poder continuar con produciendo resultados cada ciclo de reloj. ¿Ok? Entonces son tal vez como las dos perspectivas de lo que podríamos ver, lo que nos podríamos enfrentar. Hay métodos bastante simples que podríamos considerar para tratar de hacer esto. La predicción más directa sería decir, bueno, siempre mi próximo PC es PC más 4. Y ya, juego con eso. Como dicen ahora popularmente, sin miedo al éxito. Aunque, y dependiendo de la naturaleza del programa, vamos a ver ejemplos muy sencillos donde hacer eso, si la naturaleza misma del programa
digamos así, no se presta, no va a funcionar. Y más bien tendríamos una tasa de predicción terriblemente mala. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco. En este caso, la predicción, siendo lo más básico, lo que nos va a decir es ya simplemente la próxima instrucción es la que se ejecuta. Lo que implicaría, por ejemplo, en muchos casos de los branches, que entonces se parta de que el salto no se está tomando, o sea, que la dirección de salto o que como tal la condición que se revisa no se toma y por lo tanto yo simplemente sigo ejecutando de manera secuencial. Eh, lo cual precisamente podríamos decir que es un tipo de predicción que se conoce como así, como Next Fetch Address Prediction, o sea que simplemente la predicción es yo voy a la siguiente instrucción. Sin embargo, como les digo, no es quizás lo más eficiente, lo más efectivo. ¿Qué podríamos hacer diferente para hacerlo más efectivo? Por ejemplo, se podrían maximizar los chances de que la siguiente instrucción secuencial o la siguiente instrucción que se va a ejecutar es una instrucción secuencial y por lo tanto sea la que se ejecute. Entonces eso tiene que ver, por ejemplo, en cómo tal vez a nivel del compilador, o sea, se podría hacer algún tipo de reacomodo en el código de tal manera de que se estructure de tal forma que sí, en efecto, realmente lo que yo tenga es una estructura que parezca más un data flow graph, eh, donde, como dice aquí, aun cuando yo tenga instrucciones de flujo de control, por ejemplo, esos tipos de saltos condicionales, digamos, si parezcan, o como siguiente instrucción parezca más eh, que lo que yo voy a ejecutar después de eso sea realmente el path non-taken. Entonces, como les digo, puede haber información, o sea, que yo pueda perfilar el código, que yo pueda ejecutarlo y extraer información del comportamiento dinámico del código para, digamos, introducir esa información al compilador y el compilador entonces toma esas decisiones para tratar de agrupar, hacer un layout del código de tal forma que esta noción de que la próxima instrucción en la que yo voy a ejecutar, que esa sea mi predicción, funcione de la mejor manera. A nivel de hardware, vamos a ver que hay otros mecanismos, más desde esa perspectiva de predicción dinámica, que también nos permitirían poder entrarle a este problema por ese lado. Guardar información, tener una ventana más amplia de información de la historia, de la ejecución del programa. Y pues nada, o sea, poder entonces predecir de una mejor manera hacia dónde vamos a ir. Con esas perspectivas de software puede haber también un problema y es que tal vez mi conjunto de datos con el que yo estoy corriendo el programa para poder extraer esta información no sea tan representativo o que cuando ya yo hago digamos, mi entrenamiento, o sea, yo le doy esta información al programa o al compilador para que estructure el programa, pero luego cuando ya el programa se ejecuta, al venir con otros datos, ya esas condiciones no se satisfagan, entonces ya ahí entramos también en desafíos. Una de las formas en las que a nivel de hardware vamos a ver un poquito tal vez hoy es mantener ciertas estructuras de datos que nos permitan tener ya información almacenada de direcciones de saltos que previamente se han calculado para no tener que volverlas a calcular. Entonces eso es bastante importante. Veremos básicamente una caché al respecto. Nos va a permitir almacenar estas direcciones ya calculadas, entonces que este proceso sea mucho más rápido. Y una tabla también que nos diga, digamos así, a partir de información previamente almacenada, precisamente del historial de la ejecución, que nosotros sepamos si es que ese salto realmente se toma o no. ¿Qué más podríamos tratar de hacer? Bueno, una de las formas es eliminar o minimizar la ocurrencia de instrucciones de este tipo, de control flow, lo cual no necesariamente es sencillo. Tendríamos que de alguna forma combinar y hacer este tipo de estructura como de predicado para que entonces yo pueda pues combinar un montón de condicionales que se puedan revisar casi que al mismo tiempo y se pueda determinar entonces si un salto se toma o no. Lo que hablábamos con este tipo de ejecución condicional tipo if and else y hacer una transformación, lo veíamos en la clase anterior para el caso de Very Long Instruction Word, pero que también aquí aplica, tratando entonces de convertir esas dependencias de control en más bien en dependencias de datos. Entonces, dependiendo de ese bit adicional que se le agregaría a, a, a la instrucción, y obviamente tendría que haber todo un soporte de la microarquitectura, determinar, bueno, si ese bit está en 1.0, se ejecuta la instrucción o no, y simplemente se considera como no operation.
De manera que siempre se ejecutaría, pero en este caso como un no operation, o sí como la instrucción, dependiendo de la condición, si se toma o no. Si nosotros consideramos el siempre PC más 4, pues esa sería la forma en que lo vamos viendo, ¿no? La siguiente instrucción, la instrucción H, como le llama acá, pues siempre lo que estemos partiendo es que es la siguiente. El problema ahí es obviamente cuando ya, digamos, yo vengo ejecutando o esa instrucción H es la que vamos a ver, es una instrucción de salto. Entonces yo voy partiendo de que PC más 4 es la siguiente que voy ejecutando, luego PC más 8 y sucesivamente. Pero acá es donde yo me puedo enterar precisamente de si la dirección de salto era, o sea, si yo iba bien o si realmente tenía una dirección de salto que era diferente. Por lo tanto, aquí una dirección target que no es lo que correspondía, o sea, no era PC más 4, y por lo tanto que implique que yo tenga que eliminar toda esta ejecución y realmente y considerar que este es el siguiente fetch que se tiene que hacer. Eh, entonces sí, en este caso la dirección target es esta y bueno, más bien en este punto es cuando esa instrucción se trae realmente al pipeline. eh, y acá, digamos que estamos yendo es por el camino equivocado. O sea, si ustedes ven un if and else, yo siempre tengo dos posibles opciones. En muchos casos es una instrucción o dos instrucciones, así que no es tan crítico, pero podría ser bastante más diferente, ¿no? De que si es algo, es un montón de instrucciones, pero si no es nada, pues simplemente voy al otro punto donde yo me tenía que unir. Entonces podría ser que nosotros estemos un buen tiempo, que obviamente va a depender de qué tan profundo es el pipeline, ejecutando en el camino incorrecto para darnos cuenta de que tenemos que irnos por acá y por lo tanto que tenemos que desechar esto. Y como dice aquí, las run path, o el run path, todas las instrucciones que están en ese camino equivocado tienen que limpiarse del pipeline, hay que hacerle el flush. Aquí, por ejemplo, es donde podríamos también ver representado el hecho de la ejecución fuera de orden. ¿Qué pasaría si yo meto ciertas instrucciones ahí y no tanto la ejecución fuera de orden, porque eso todo bien, pero que los datos o los resultados se escriban, por ejemplo, en memoria tan pronto se tengan y no que preservemos esa noción de un issue en orden, una ejecución fuera de orden, pero un write back, volver a traer los datos ya sea a memoria o a archivos registros en el mismo orden en que las instrucciones se les hizo el dispatch, ¿no? Podría ser que yo esté escribiendo, pensemos que esto sea más largo, yo estaría escribiendo datos en memoria o en registros a los cuales luego tendría que limpiar, lo cual lo hace muchísimo más complicado de manejar. Eh, entonces sí, pues obviamente ahí nosotros tendríamos que eliminar todo lo que por ahí tendríamos para asegurar que va por aquí más bien la ejecución, a partir de la cual ya podríamos continuar. Ahora, lo que decíamos, esto tiene una incidencia, lo veíamos ahorita con el instruction per clock cycles, más que todo como una forma de ver, bueno, si yo tengo una buena precisión, digámoslo así, o mala precisión, cuál es el efecto que eso tiene. Pero veámoslo un poco también desde la perspectiva del tiempo, aún más. Podríamos decir entonces que, bueno, en este caso un procesador un poco más sencillo, tal vez no tanto del tiempo, sino del CPI, pero igual al final es la cantidad de ciclos de reloj que yo voy a necesitar. Si hacemos una predicción correcta, no hay penalizaciones. Si hacemos una predicción incorrecta, tenemos que considerar que estamos introduciendo dos burbujas, dos bubbles como lo que tenemos acá. Entonces, que estaríamos perdiendo. Supongamos que no hay dependencias de datos relacionadas con los stalls, o sea, los stalls únicamente se dan debido a dependencias de control. Podemos partir de que un 20% de las instrucciones son de flujo de control y que de ese 20%, un 70% de esas instrucciones se toman. O sea, las direcciones de salto se toman como tal y por tanto hay que saltar a esa dirección de salto. ¿Cómo podríamos calcular eso? El CPI ideal siempre va a ser el de 1, es el que queríamos siempre buscar como nuestro, digámoslo así, meta máxima en este caso, de que cada ciclo de reloj yo estoy ejecutando una instrucción
Pero en este caso tenemos que meterle por acá de un cierto valor, ¿no? Que tiene que ver con el 20% de las instrucciones que ahora corresponden o que en todo caso corresponden a instrucciones de salto y en qué casos es que yo estoy tomando ese salto. Entonces, esto representaría un cambio del ideal de 1 a 1.28, como esta métrica de clocks per instruction. ¿Cuántos ciclos de reloj necesito por cada instrucción? Ahora, acá esto realmente lo que representa es una probabilidad de que estamos haciendo predicciones equivocadas, ¿no? Y esta como tal se convierte, o este valor de 2 se convierte en nuestra penalización por mala predicción. Entonces, obviamente, si yo quisiera tratar de mantener esto en 1, tengo que de alguna forma llevar esto a 0, ¿no? No hay de otra. Entonces, la pregunta ahí es cómo se podrían reducir esos dos términos que por ahí pues introducen esas penalizaciones. Una de ellas es tratar de hacer o poder calcular cuál es la dirección, o no la dirección, o bien calcular si el salto se toma o no en etapas previas. Noten que en este caso entonces ya no se estarían utilizando la ALU para hacer este tipo de comparaciones, sino que tendríamos por acá una ALU por aparte para determinar si es que los saltos se toman o no. Y bueno, por aquí mismo fuera, bueno, la ALU aquí en este caso es para la parte de las direcciones, pero en este caso tener una comparación acá más toda la lógica de control y demás que permita determinar desde la salida de los registros si esto se satisface. Ahora, eso es un pequeñito problema, y es que podría introducir el tener todo este hardware acá, que esta etapa, la etapa de decode, se convierte en la etapa más larga, digamos. Acá, pues, obviamente estamos reduciendo, no estamos reduciendo la probabilidad de error, sigue siendo, pero la probabilidad de predicción no acertada, pero lo que estamos reduciendo entonces es la penalización por esa suposición o por esa predicción equivocada. Como les digo, la probabilidad no está cambiando, simplemente es el tiempo que tendríamos que pagar por ello. Pero aquí es donde entra un compromiso. Si bien yo podría entonces acercar más mi clocks per instruction a 1, puede ser que ese clock ahora tome más tiempo, porque el retardo, y recuerden que esa fue como la premisa que ustedes han aprendido, la premisa de que la etapa más lenta dentro del pipeline es la que define cuál es la frecuencia máxima a la que podemos operar. Entonces, si aquí yo estoy incrementando por mucho el tiempo y por lo tanto reduciendo la frecuencia, puede ser que a la hora de hacer las sumas y las restas, aunque yo aquí estoy reduciendo esto y calculo el tiempo de ejecución, y pues al final puede ser un tiempo igual que en el de este caso. Entonces, esa parte no es tan trivial, hay que considerar pues, los diferentes aspectos y muy particularmente el hecho de que meter más hardware dentro de las etapas, lo que podría ocasionar es que tengamos, pues como tal, un procesador más lento. Entonces, eso por ahí es importante de tener presente, ¿no? Bueno, ahí están los elementos que les mencionaba que son necesarios para esos cálculos y determinar, ¿no? A partir de esto, si, cuál es la fuente, si es PC más 4 o PC más lo que sea. ¿Es una buena idea? Sí, sí es una buena idea. Resuelve un poco el problema, pero no es la única ni tal vez la más eficiente. Como decimos, la idea con la predicción de saltos es poder predecir cuál es la dirección de la siguiente instrucción. Entonces, ¿qué es lo que requiere o qué se necesita ¿sí? Para poder hacer una predicción en la etapa del fetch? O sea, en el primer punto donde yo estoy trayendo la instrucción, determinar si se trata de una instrucción, por ejemplo, de salto y si el salto pues también se va a tomar o no. Entonces es importante saber precisamente esto, si la instrucción como tal que se trae es de salto, saber si es de salto condicional, porque esa parte es complicada, ¿no? O sea, hasta que yo no le haga realmente el decode, yo no me entero si el salto es condicional como tal, por un lado, y por el otro, tener la dirección de salto por ahí disponible, o sea, saber a dónde tengo que saltar. Y lo otro es tener la dirección precisamente a donde tengo que saltar. No es solo saber si salto, pero saber hacia dónde salto. ¿Ok? Saber hacia dónde salto, o sea, ya tener esa dirección es algo bastante importante y lo vamos a ver ahorita y determinar si la instrucción como tal es de salto, pues eso va también de la mano y lo vamos a ver aquí con un par de diagramas con los que vamos a cerrar la clase
pero que nos van a sentar también una base interesante e importante para luego otras técnicas, por ejemplo, técnicas dinámicas que permitan maximizar los recursos que se tienen, en este caso el rendimiento, se pueda aumentar. Entonces, ¿cuál es la observación? Bueno, simplemente una vez que yo ya calculo una dirección de salto, esa dirección pues, no está cambiando. O sea, otra vez yo me topo con esa instrucción y la dirección de salto va a seguir siendo la misma. Entonces, la idea podría ser, bueno, ¿qué tal si almacenamos esas direcciones? ¿Qué tal si todas aquellas direcciones de salto previas que tienen una alta probabilidad de que yo vaya a utilizar otra vez, si recuerdan, eso es idea de memorias y en este caso localidad temporal, porque no las almaceno de tal forma que yo no necesite estarlos volviendo a calcular cada vez. Y para eso se utiliza algo que se conoce así como el Branch Target Buffer o Branch Target Address Cache. Y realmente como una memoria caché, así es como se porta. Va a ser una memoria finita, pero sobre la cual yo puedo almacenar estas direcciones de salto. Entonces, ¿cómo lo podríamos ver? Podríamos verlo algo así, como este Cache of Target Addresses, este Branch Target Buffer, una memoria caché donde yo voy a guardar direcciones que ya previamente calculé de salto, porque si me lo vuelvo a topar, se vuelve a topar el mismo program counter, yo ya sé que es una dirección o que es un salto, lo que no sé es si se va a tomar o no, pero ya sé cuál es la dirección, así que no la tengo que volver a calcular. Entonces, todo esto estaría pasando en paralelo con el proceso de decodificación de la instrucción, pero en este caso el program counter como tal va a tener la dirección, en ese caso del salto, y con esa dirección podría revisar dentro de esta caché de direcciones de destino para determinar entonces cuál es esa dirección de destino, sin la necesidad de entonces calcularla. Noten que igual, como una memoria caché, yo podía generar una señal de hit. O sea, yo con el program counter busco dentro de esta memoria y si la memoria me dice, sí, mira, yo ya tengo información para esta dirección, que yo ya sé que es un salto, yo tengo información de cuál es la dirección de salto. Entonces, no solo provee la dirección de salto, sino que también, como una memoria caché, puede indicar que se hizo un hit, o sea, que sí se encontró esta información dentro de esta caché. ¿Ok? Pero por otra parte, tendríamos que tener también un predictor de la dirección de salto, o sea, si el salto se toma o si el salto no se toma. Y en caso, por ejemplo, de que el salto sí se tome y que yo tenga ya la dirección de salto calculada, entonces vean que eso es algo que yo directamente ya podría cargar en el PC, ahorrándonos significativamente mucho tiempo. ¿Qué pasaría si del todo, no, ya sea la dirección de salto no está y por lo tanto no habría un hit, o si el salto no se toma, pues simplemente yo me voy con el PC+4, o sea, con la ejecución ya tradicional, ¿no? De lo que estamos haciendo. Podría ser el caso, obviamente, de que yo parto, bueno, seguro es PC+4 y toda la historia, pero porque hay una predicción falsa y porque no tenga esta información acá, pero que dentro de la etapa de codificación yo todavía también estoy haciendo pues, cálculos de esta otra dirección, pero que yo aquí no tengo la información todavía guardada, por así decirlo. De manera similar, podríamos tener algo así, o sea, donde yo ya tengo toda esta estructura, pero que también mantengo cierta información. Tengo un buffer ahí que me mantiene cierta información histórica de hacia qué dirección me he ido con los saltos. Si siempre he tomado el salto o si no he tomado el salto. Y esta información, que de alguna forma, vamos a hablar más adelante, se puede codificar junto con la dirección de programa, nos permitiría poder determinar entonces si el salto se toma o no, y si se toma, entonces ya utilizar la dirección que ya previamente tenía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aunque el salto se tome, yo no tengo la dirección? Pues esa dirección se estará calculando en la otra parte y al igual que una memoria caché, yo pues, probablemente voy a tener que reemplazar algún bloque a lo interno para poder traer esta nueva dirección y ya tenerla para la próxima vez que se necesite y pues simplemente sacarla, ¿no? Y aumentar, o por lo menos en este caso, reducir el tiempo que implica decodificar y calcular cuál es la dirección. Ya ahí obviamente va a ser también un asunto del predictor que tan bueno sea para que nos diga si realmente lo estamos haciendo bien o no. Vamos a dejarlo por ahí, por el día de hoy. Pues tengo que probar todavía algo para el lab, aunque es virtual hoy. Pero próxima clase vamos a ver entonces, seguir hablando acerca de esto, de cómo lo podemos lograr y ya empezar a hablar un poco más de técnicas
finalizar esta presentación básicamente con unas cuantas técnicas estáticas bastante más sencillas y entonces empezar con técnicas dinámicas. Inclusive lo haremos, por ejemplo, de utilizar perceptrones, una pequeña red neuronal, por ejemplo, que nos permita hacer la predicción al respecto de las direcciones de salto. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Tanto esta como la otra presentación ya están en el sitio, así que bueno, ya las pueden descargar y ya las podríamos tener listas, o ya las tienen listas para la siguiente clase también, que esperaría igual. Retomamos algunas de estas cosas, completamos esta presentación y saltamos entonces a la parte de los métodos dinámicos de predicción y con esto entonces cerraríamos esta parte de este tema para entonces entrar a la parte de explotar paralelismo, pero ahora a nivel de los datos. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tengo entonces de mi parte para hoy. Si no hay preguntas, cerraríamos las llamadas a este punto. Si surgieran dudas, seguimos la misma dinámica que hemos hablado. Ustedes escriben ahí en el Telegram y tan pronto yo pueda, les respondo. Voy a actualizar el instructivo y se lo subo. Nada más como en un ratito cuando ya empiezo el app. Tengo tal vez ahí chance mientras estoy teniendo consultas de ajustarlo y de subirlo. Y nada, si hay alguna duda, el algoritmo como tal toma solo, obviamente hay recursos en línea como para poderlo seguir y refrescar la idea. Revisen obviamente el video y la presentación, pero háganmelo saber con tiempo para entonces reservar un poco de la clase, por ejemplo, el próximo miércoles, tal vez como para repasar eso, si es que todavía no estuviese muy claro. Y por favor, los que no se hayan incluido en un grupo, háganlo. Mi recomendación, como les dije, son grupos de 4, pero podrían ser también grupos de 3, menos o más que ese número no estaría permitido. ¿Ok? ¿Algo de parte de ustedes? Si no, eso sería de mi parte y deseo un feliz fin de semana y entonces nos hablaríamos el miércoles. Les recuerdo igual, el domingo está lo del chance de participar de la conferencia y optar por un punto, así que ahí eso también para que lo tengan presente. Profe, Muy bien. para la Ajá. charla del domingo, a nosotros nos mandan un link, es al correo. Sí, si ustedes ya se registraron, les tiene que llegar un link, creería que si entre hoy y mañana, de la información. Avísenme, o sea, avísenme que si yo, viernes, bueno, hoy viernes, mañana sábado, si no les ha llegado, porque digamos que yo ya en principio lo tengo. Como yo soy el que va a dirigir la sesión, en principio ya lo tengo, aunque todavía estoy esperando que me manden cierta información adicional, pero avísenme, si no les llegara del todo, avísenme para entonces yo mandárselos por TED Digital o cualquier otro de los medios que tenemos. ¿Sí? Ok, ok. Muchas gracias, profe. ¿Algo más de parte de ustedes? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta rápida. Ajá, Eh, Julio. en la suma y en la multiplicación, ¿cuál es el mínimo de líneas que se pueden tener? ¿A qué te referís con mínimo de líneas? Digamos que puede ser que tenga 2, 3 o 4 líneas, digamos, como para aplicar un stall. Ah, sí, sí, sí. Esa es la idea. O sea, la idea es que uno pueda jugar con eso. Entonces, la idea es que lo configuremos. O sea, que sea solo un reservation station, 2, 3, 4. Ujú. Entonces, eso sí, Oh, la idea es que sea variable, precisamente porque esa es la idea, que a la hora en que ustedes revisen y digan, ah, bueno, mi recomendación sería, por ejemplo, traten de hacer el ejercicio que vimos en la clase, pero solo con dos reservation o con 2 espacios por reservation station y ver qué es lo que pasa. Si ustedes recuerdan, en el caso de la suma se llenaba. La multiplicación no, solo eran 2. Entonces podrían ver, bueno, cuál sería el efecto. Obviamente ahí tengo que hacer un stall, esperar hasta que ya una operación se complete para entonces ahora sí permitir que la otra se pueda colocar en el reservation station. Ujú. ok, ok, está bien. Gracias, profe. Listo, pura vida. ¿Algo más? Ok, estamos entonces, nos hablamos. Hasta luego.